Muy buenos días a todos. Bueno, dando continuidad a nuestro rol de teóricas, me corresponde dar la segunda teórica de radiología de este rote, que titula Imagen cardiovascular. Bueno, empecemos hablando de los diferentes métodos de imagen. Existen entre las modalidades imagenológicas más importantes utilizadas en el contexto cardíaco, se puede mencionar a la radiografía, que nos permite principalmente valorar el tamaño cardíaco y buscar patología asociada, como por ejemplo derrames pleurales. La ecocardiografía, un estudio muy importante, muy utilizado, que nos permite una evaluación tanto anatómica como funcional. La tomografía, principalmente para el estudio de arterias coronarias, la angiotomografía coronaria, diferentes patologías cardíacas también pueden ser valoradas por este método. Tenemos la resonancia magnética, que se considera el gol estándar para el estudio de patología cardíaca, estudios de medicina nuclear, la angiografía coronaria, que es un estudio radiológico contrastado de los vasos sanguíneos, en este caso de las arterias coronarias. Bueno, empecemos con la radiografía del corazón. La serie cardíaca. Este era un conjunto de técnicas de radiografías torácicas que se solicitaba para valorar el tamaño de las diferentes estructuras cardíacas. Estaba constituida por cuatro proyecciones: la proyección anterior, la proyección lateral, oblicuo anterior derecha y oblicuo anterior izquierda. Con los métodos actuales se puede obtener mejores datos de lo que se obtenía con la serie cardíaca, por lo que este se considera un estudio superado. Ya solamente se realiza en provincia, tal vez cuando si no se cuenta con una ecocardiografía o con resonancia o tomografía. Entonces aquí tenemos las diferentes proyecciones que conformaban la serie cardíaca: la radiografía posterior anterior, lateral, oblicuo anterior derecha y oblicuo anterior izquierda. Como un dato importante, en la oblicuo anterior derecha se administraba contraste de bario para que se contraste el esófago y se pueda distinguir patología cardíaca, vascular también, principalmente asociada a cavidades izquierdas. Bueno, como dijimos, es un estudio que ya no se solicita. Las proyecciones que aún son de utilidad son la radiografía posterior anterior y la radiografía lateral. De estas, la más solicitada, la radiografía posterior anterior. Secuencia en la interpretación radiológica. Ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es identificar adecuadamente la radiografía. Esta es una radiografía posterior anterior. Luego, antes de interpretar la radiografía, valoramos la técnica. Aquí tienen un mnemotécnico, es rotación, inspiración, penetración. Y obviamente que la placa no esté cortada. Una buena radiografía tiene que estar bien centrada, bien inspirada y con una adecuada penetración. Luego podemos valorar ya en el contexto cardíaco los tejidos blandos, las estructuras óseas, siempre ver el situs cardíaco, situs visceral, que el ápice cardíaco esté hacia la izquierda, y a nivel de órganos abdominales, el hígado hacia la derecha y la burbuja gástrica hacia la izquierda. En relación al corazón, debemos ver la localización, la silueta cardiovascular, el tamaño del corazón a través del índice cardiotorácico y valorar siempre la vascularización pulmonar. Silueta cardiovascular. En una proyección posterior anterior, que es la que nos interesa, debemos reconocer los bordes derecho e izquierdo y los componentes que conforman cada borde. En el borde derecho, la vena cava superior, aurícula derecha, vena cava inferior. En el borde izquierdo también hay tres arcos: el botón aórtico, el tronco de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Entonces, aquí tenemos la radiografía posterior anterior. Tienen que poder identificar esto todos. Y aquí está, vena cava superior, aurícula derecha y la vena cava inferior. Si se ve, se va a ver como una línea recta debajo de la aurícula derecha. En el borde izquierdo, el callado de la aorta, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Índice cardiotorácico. Nos permite estimar el tamaño de la silueta cardíaca. Aplicamos una fórmula: A más B dividido entre C, y el valor normal es menor o igual a 0,5. Valores mayores de 0,5 son sugestivos de una cardiomegalia. Entonces, lo que hacemos es trazamos primero una línea vertical a nivel de la línea media, nos guiamos con las apófisis espinosas, luego trazamos nuestra línea A, que es una línea horizontal que va desde la línea media hacia la parte más externa del borde cardíaco derecho. B también es una línea horizontal que va desde la línea media hacia la parte más externa del borde cardíaco izquierdo. C es
El diámetro transverso mayor del tórax es una línea horizontal que va desde el borde interno de una costilla hasta el borde interno de la otra costilla. Entonces tenemos A más B, tenemos las líneas A, B y C, las medimos ya sea en milímetros o centímetros y aplicamos la fórmula. El índice cardiotorácico compara el diámetro transverso mayor del corazón con el diámetro interno mayor de la caja torácica. Es por eso que debemos realizar la medición desde el borde interno de las costillas. Aquí hay un ejemplo. Están trazadas las líneas y con una regla medimos la longitud de estas líneas. A, B y C, aplicamos la fórmula y se obtiene un número, que es el índice cardiotorácico. En una inspiración completa, el índice cardiotorácico es inferior al 50%, lo que significa que el tamaño del corazón es generalmente inferior a la mitad del diámetro interno de la caja torácica. Nuevamente trazamos nuestra línea vertical, línea A, línea B, línea C y aplicamos la fórmula. Aquí hay una cardiomegalia evidente. Existen diferentes grados de cardiomegalia. Aquí les dejo este cuadrito. Son 4 grados de cardiomegalia dependiendo del valor que ustedes obtengan en su radiografía. Bueno, y si estando en una visita médica les preguntan si hay cardiomegalia o no, lo más fácil que pueden hacer es agarrar un bolígrafo, una hojita de papel y buscan el diámetro transverso mayor del tórax. Con esta medida que hayan obtenido, se van a un extremo del tórax, desde el borde interno de la costillita, y ven si esa medida supera o no la línea media. Si no supera la línea media, es un corazón de tamaño normal. Si supera la línea media, es una cardiomegalia. Bueno, esa es la forma más fácil de decir si hay cardiomegalia o no. En niños, en recién nacidos y en los niños, el corazón parece tener normalmente un tamaño mayor en relación al tamaño del tórax. Entonces, el índice cardiotorácico de hasta el 65% puede ser normal. Esto debido a que los niños no pueden realizar, los recién nacidos, ¿no? Principalmente, no pueden realizar una inspiración profunda y la radiografía se obtiene en proyección anteroposterior. A los bebitos no se les puede obtener radiografías PA, se obtienen radiografías anteroposteriores. Ahora, identificación del aumento de la silueta cardíaca. El tamaño de la silueta cardíaca puede estar aumentado debido a 3 razones principales. Los factores extracardíacos, que originan un aparente aumento del tamaño del corazón, el derrame pericárdico, que puede simular el aspecto de la cardiomegalia en una radiografía, y el factor más importante, que es el aumento verdadero del tamaño del corazón, denominado cardiomegalia, que lo vamos a ver en diferentes patologías durante la clase. Entre los factores extracardíacos que modifican el tamaño del corazón están la expiración, proyección anteroposterior, ascitis, obesidad, embarazo y las deformidades de la caja torácica. Expiración. Cuando una radiografía está expirada o mal inspirada, el diafragma se desplaza hacia arriba, se comprime el corazón, se horizontaliza y esto hace que simule un tamaño mayor. Sabemos que una proyección enteroposterior aleja el corazón de la radiografía, por lo tanto la imagen que se obtiene es de mayor tamaño y existe magnificación del tamaño del corazón. Aquí tenemos una radiografía enteroposterior y el corazón aparentemente más grande. Esto es debido a la magnificación del corazón por la posición durante esta proyección. La obesidad, el embarazo y la citis dan lugar a un tórax restrictivo. Estas situaciones impiden una inspiración adecuada, por lo tanto también vemos un corazoncito de mayor tamaño. El pectus excavatum es una alteración en la caja torácica, por lo que el corazón queda comprimido entre el esternón y la columna vertebral, se desplaza y también puede simular una cardiomegalia. El derrame pericárdico. Sabemos que normalmente existe entre 15 y 50 mililitros de líquido en el espacio pericárdico. Cuando esto aumenta, le llamamos derrame pericárdico. En una radiografía es difícil diferenciar si esto es realmente un derrame o una cardiomegalia, pero gracias a la ecocardiografía o una tomografía, este diagnóstico puede ser más fácil. Bueno, y entrando un poco de la patología, hablamos sobre el crecimiento de cavidades. Crecimiento de aurícula derecha. En una radiografía posterior, el borde cardíaco se hace muy prominente sobre el campo pulmonar derecho. Y si vemos una radiografía lateral, la aurícula derecha crecida ocupa el espacio retroesternal. Aquí tenemos una radiografía posterior y podemos observar que el borde derecho
del corazón está más prominente hacia este campo pulmonar. En el crecimiento de la aurícula izquierda, en una radiografía anterior podemos observar dos signos. La doble sombra que aparece en el borde derecho y en el borde izquierdo se forma un abultamiento producido por la orejuela que da lugar a la imagen de cuatro arcos. Sabemos que en el lado izquierdo solamente deberían haber tres arcos y al estar aumentada la aurícula izquierda, la orejuela se hace más prominente y nos da un cuarto arco. Este es un ejemplo de la doble sombra que podemos observar en el lado derecho, en el borde derecho en el lado derecho del corazón. Esta primera sombra corresponde a la aurícula derecha y esta otra sombra es la aurícula izquierda que está aumentada de tamaño. Entonces, el observar esta doble sombra en el borde derecho nos sugiere que la aurícula izquierda también está grande. Y si vemos el borde izquierdo, aparecen los cuatro arcos. La imagen de los cuatro arcos, o también se llama el signo del tercer mogul. Y el primer arco, el botón aórtico, el tronco de la arteria pulmonar. Esta es la orejuela izquierda, que se hace prominente por el crecimiento de la aurícula izquierda, y el ventrículo izquierdo. Dos, tres, cuatro arcos. En una radiografía lateral, el crecimiento posterior se demuestra por el desplazamiento del esófago hacia atrás. Para poder ver el esófago tenemos que administrar un medio de contraste. Entonces, si el esófago se desplaza hacia atrás, nos sugiere que hay crecimiento de la aurícula izquierda. Crecimiento del ventrículo derecho. En una radiografía PA, el ventrículo derecho se desplaza hacia arriba y hacia afuera, produciendo en el borde izquierdo, produciendo prominencia en el borde izquierdo y elevando el ápice cardíaco. En una radiografía lateral hay ocupación del espacio retroesternal. La silueta cardíaca llega a contactar incluso con el esternón. Entonces aquí está. Si el ápice cardíaco se eleva, eso es porque el ventrículo derecho ha aumentado de tamaño. Y en la radiografía lateral, lo que habíamos dicho, la ocupación del espacio retroesternal. Normalmente detrás del esternón deberíamos ver una imagen negra, radiolúcido, el espacio claro retroesternal, le decimos. Entonces, si este espacio está ocupado por una imagen radiopaca, puede deberse al crecimiento de la aurícula derecha o del ventrículo derecho también. Crecimiento del ventrículo izquierdo. En una radiografía anterior existe una prominencia exagerada del arco inferior izquierdo, pero el ápice se dirige hacia abajo. En una radiografía lateral se produce una convexidad muy prominente en el borde posterior que sobrepasa la vena cava inferior. Aquí tenemos una radiografía anterior. Hay un aumento del tamaño del corazón, el borde cardíaco se hace más prominente, pero el ápice está dirigido hacia abajo. Y aquí está la lateral. Este es el borde cardíaco, el ventrículo izquierdo, que sabemos que está aumentado de tamaño porque sobrepasó el contorno de la vena cava inferior. Es la vena cava inferior y el ventrículo está sobrepasando su borde. Aquí está entonces la diferencia del crecimiento del ventrículo izquierdo en relación al crecimiento del ventrículo derecho. Nuevamente, si crece el ventrículo derecho, el ápice cardíaco se eleva. Si crece el ventrículo izquierdo, el ápice cardíaco se dirige hacia abajo. Y si crecen ambos ventrículos, vamos a encontrar una posición intermedia del ápice cardíaco. Patologías congénitas, las cardiopatías congénitas. Existen diferentes clasificaciones entre las cardiopatías que pueden originar cianosis y las que originan cianosis y las que no originan cianosis, dependiendo si el flujo pulmonar es normal, disminuido. Pero bueno, vamos a revisar las principales, las más frecuentes. Por ejemplo, transposición de los grandes vasos. En este caso hay un aumento de la vascularización y se acompaña de cianosis. La característica es que hay concordancia auriculoventricular, pero hay discordancia ventrículo-arterial. Es decir, que del ventrículo derecho sale la aorta y del ventrículo izquierdo la arteria pulmonar. En los primeros días de vida, el corazón y la circulación pueden ser de tamaño normal. En una radiografía, después del nacimiento aparece la cardiomegalia, se asocia a congestión pulmonar marcada y el corazón puede adquirir una forma oval o de huevo en un 50% de los casos. Se puede observar un segmento de la arteria pulmonar cóncavo o plano y la estrechez del pedículo vascular superior.
Entonces, por eso se ve como corazoncito en forma de huevo, porque hay una cardiomegalia y hay estrechez del pedículo vascular. Tetralogía de Fallot. Esta es la cardiopatía cianótica más frecuente. Se caracteriza por cuatro componentes: una comunicación interventricular, estenosis pulmonar infundibular, dextraposición de la aorta y la hipertrofia ventricular derecha. Entonces, hay estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar va a originar una hipertrofia del ventrículo derecho. Se puede asociar a una comunicación interventricular, o se asocia a una comunicación interventricular, y la dextraposición de la aorta o cabalgamiento de la aorta, también le decimos. Radiológicamente, vamos a observar disminución de la vascularización, un segmento pulmonar cóncavo y la punta del corazón se desplaza hacia arriba. Esto debido a que hay una hipertrofia del ventrículo derecho, como lo dijimos. Y por lo tanto el corazón adquiere una configuración de sueco o bota. Así que el corazón en sueco o corazón en bota nos sugieren una tetralogía de Fallot. Otra patología, drenaje venoso anómalo, es una malformación en la cual las venas pulmonares, en lugar de llegar a la aurícula izquierda, lo hacen a la aurícula derecha o a sus afluentes venosos y dan una configuración en muñeco de nieve o en ocho. No es un hallazgo patognomónico, sin embargo, si vemos una configuración en 8 del corazón, es una de las posibilidades. La anomalía de Epstein es una cardiopatía congénita poco frecuente en la que existe una implantación anormalmente baja de la válvula tricúspide. Por lo tanto, hay un ventrículo derecho disminuido, una aurícula muy dilatada, puede existir también comunicación intraauricular, y radiológicamente lo que vamos a observar es una cardiomegalia severa, corazón gigante, puro corazón el tórax. El signo radiológico, bueno, se denomina corazón en cajón, que hace referencia simplemente a que es un corazón muy grande. Le dicen corazón en cajón, corazón en dado, dependiendo de la patología del libro que revise. Coartación aórtica es un estrechamiento de la luz aórtica, generalmente a nivel de la unión del callado con la aorta descendente, a nivel del istmo, por debajo del nacimiento de la arteria subclavia izquierda. Suele asociarse a comunicación interventricular y a una válvula aórtica bicúspide. Entonces, existe una escotadura en la aorta, se puede ver una dilatación preestenótica y una postestenótica, produciendo el signo del 3, o el signo de la E invertida, o el signo del doble arco aórtico. También se puede acompañar del signo de Rosler, que son escotaduras en los márgenes costales inferiores, debido a que existe circulación colateral y hay tortuosidad de los vasos intercostales. Originan esas muescas. La dextrocardia, ya dijimos, lo que tenemos que valorar es el situs, la posición del corazón. Si el ápice cardíaco está hacia la derecha, se denomina dextrocardia. Siempre valoremos la posición de los órganos abdominales. Si el hígado y el estómago están en su lugar, se trata de una dextrocardia aislada. En cambio, si tanto el hígado como si el hígado como el corazón también están invertidos, hablamos de un situs inversus totales. Cardiopatías adquiridas. Bueno, principios generales. Tenemos que tomar en cuenta estos datos que son muy importantes. Primero, los ventrículos responden inicialmente a una obstrucción de su flujo de salida con una hipertrofia, más que con dilatación. Cuando hay obstrucción en la salida de flujo de un ventrículo, lo primero que se va a originar es hipertrofia. Esto quiere decir que el tamaño del corazón puede no verse afectado en una etapa inicial. La cardiomegalia en las radiografías torácicas se debe al aumento del tamaño de la silueta cardíaca producido por el aumento de los ventrículos, no al aumento del tamaño aislado de las aurículas. Así que para que se vea una cardiomegalia, tienen que estar aumentados de tamaño los ventrículos. El incremento más acusado de las cavidades cardíacas se debe a la sobrecarga de volumen más que a una elevación de la presión. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando hay una obstrucción en la salida del flujo de un ventrículo, hay una sobrecarga de presión, por lo tanto, se hipertrofia. Hay una hipertrofia, hay un engrosamiento de la pared ventricular, disminución de su luz,
En una radiografía, el tamaño de la silueta cardíaca suele ser normal en etapas iniciales. Por ejemplo, una estenosis aórtica, hipertensión arterial sistémica, una estenosis pulmonar, una coartación aórtica. Esto es lo que produce. Ya cuando este músculo se ha hipertrofiado, con el tiempo puede haber una falla del miocardio, una descompensación cardíaca y el corazón empieza a dilatarse. Esta dilatación en una radiografía se observa como una cardiomegalia evidente y como ejemplos está producido por insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral. Entonces, los aumentos de tamaño más importantes de las cavidades cardíacas suelen ser secundarios a insuficiencia valvular más que a estenosis valvular. Ya lo vamos a entender después. Cardiopatía hipertensiva, una de las patologías muy frecuentes. Radiológicamente, tres signos: un botón aórtico prominente, la elongación de la aorta y cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo. Entonces, aquí tenemos una radiografía de un paciente con una cardiopatía hipertensiva. Botón aórtico prominente, elongación de la aorta. Quiere decir que la aorta está larga. Entonces podemos ver una aorta ascendente, visible, la aorta descendente también visible, miren aquí, y una cardiomegalia a expensas del lóbulo del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el ápice cardíaco va dirigido hacia abajo. La lesión mitral. En el adulto secundario, generalmente una enfermedad reumática, radiológicamente van a existir signos dependiendo si el problema es estenosis mitral o insuficiencia mitral. Los signos de estenosis mitral: crecimiento de la aurícula izquierda y el corazón, que puede ser de tamaño normal o aumentado. Y en una insuficiencia mitral hay crecimiento de la aurícula izquierda, crecimiento del ventrículo izquierdo y el corazón sí está aumentado de tamaño. Como habíamos dicho en estas consideraciones principales al inicio, una estenosis lo que produce es una hipertrofia del ventrículo. Por lo tanto, el corazón puede estar de tamaño normal. En cambio, la insuficiencia ya se asocia a cardiomegalia, ¿verdad? La doble lesión mitral está presente en una cardiopatía reumática y radiológicamente lo que ya dijimos: crecimiento de la aurícula izquierda, crecimiento del ventrículo izquierdo y el corazón aumentado de tamaño. Estenosis aórtica, otra patología. La tríada sintomática clásica de la estenosis aórtica consiste en dolor, síntomas relacionados con una insuficiencia cardíaca y síncope. Puede ser secundaria a una válvula aórtica bicúspide congénita, a la degeneración de una válvula tricúspide o con menos frecuencia en la actualidad a cardiopatía reumática. Dado que el flujo de salida del ventrículo izquierdo está obstruido, se desarrolla una hipertrofia. El corazón suele tener un tamaño normal en fases iniciales de la enfermedad. La aorta ascendente puede estar inusualmente notoria debido a una dilatación postestenótica y la calcificación de la válvula aórtica es fácil de observar en una tomografía. Finalmente, cuando el corazón comienza a descompensarse, aumenta de tamaño y puede seguirse de una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, lo que veríamos en una estenosis aórtica es esto: una aorta ascendente prominente, inusualmente prominente. Eso debido a que hay una estenosis, una obstrucción a nivel de la válvula que origina una dilatación postestenótica. Y la tomografía puede poner con facilidad en evidencia las calcificaciones. Miocardiopatías. Son enfermedades de causa desconocida que afectan al músculo cardíaco, principalmente de tres tipos: la miocardiopatía dilatada, hipertrófica, restrictiva. Radiológicamente vamos a ver una cardiomegalia con crecimiento del ventrículo izquierdo en cualquiera de las miocardiopatías. El diagnóstico puede efectuarse mediante una ecocardiografía tras la radiografía torácica inicial junto con los hallazgos clínicos. Sin embargo, la resonancia magnética es el método que puede ofrecer imágenes más precisas. Derrame pericárdico. Es difícil de diagnosticar, como les había dicho, difícil de diagnosticar por radiografía. Su diagnóstico es sencillo por ecocardiografía. Normalmente dijimos que existe entre 15 y 50 mililitros de líquido en el espacio pericárdico y se necesitan por lo menos entre 200 y 500 centímetros cúbicos para que existan cambios radiográficos, entre 250 y 500. Entre los hallazgos radiológicos
que nos pueden sugerir un derrame pericárdico están los cambios rápidos en el tamaño del corazón en radiografías seriadas, ángulos costofrénicos agudos, un ensanchamiento del pedículo vascular, cardiomegalia exagerada en relación a la vascularidad pulmonar. Si la vascularidad pulmonar es normal, es raro que haya una cardiomegalia, ¿no? Así que puede tratarse de un derrame pericárdico. Y aquí está la imagen en tomografía que pone en evidencia el derrame y se lo puede diagnosticar con bastante facilidad. Signos radiológicos, signo de la copa invertida por su similitud con una copa, signo del matraz o el signo del corazón en garrafa. Sí lo van a encontrar también en la literatura. Otra patología, la insuficiencia cardíaca. Es la incapacidad del corazón de bombear sangre en volúmenes más adecuados para satisfacer las demandas del metabolismo. Entre las causas principales, la enfermedad coronaria isquémica, la miocardiopatía dilatada no isquémica, la hipertensión arterial, valvulopatías. Los signos radiológicos de la insuficiencia cardíaca son estos cuatro signos: cardiomegalia, edema pulmonar, en el que podemos observar las líneas de Kerley, la redistribución vascular y derrame. Entonces, aquí nuevamente los signos: cardiomegalia, el edema intersticial, caracterizado por la presencia de líneas de Kerley, en la redistribución vascular y la presencia de derrame pleural, generalmente bilateral, de predominio del lado derecho. Nuevamente, un corazón grande, cardiomegalia. Ahí se puede notar el derrame por el borramiento de los ángulos costodiafragmáticos y el signo del menisco. Hay un edema intersticial, se caracteriza por la presencia de líneas, las líneas de Kerley, y la redistribución vascular, es decir, la vascularización pulmonar es más evidente a nivel de los ápices pulmonares. Hay una cefalización de la vascularización. Otra patología, la coronariopatía. Esta es la causa principal de muerte en todo el mundo. Se forman placas ateromatosas de diversos grados que reducen el calibre de la luz arterial coronaria. Las placas pueden presentar rotura, pueden aparecer vasoespasmos, émbolos que inducen a una estenosis de grado suficiente como para originar isquemia, un infarto de miocardio. Para la evaluación de la coronariopatía puede utilizarse resonancia magnética, tomografía y también métodos de medicina nuclear. Aneurisma. Un aneurisma es el aumento del calibre de un vaso sanguíneo mayor de un 50% del calibre original. La aterosclerosis es la causa más frecuente del aneurisma aórtico torácico descendente. La mayoría de los pacientes con aneurismas también presentan hipertensión. De los pacientes con aneurismas, la mayoría son asintomáticos. El aneurisma se descubre por casualidad en un estudio rutinario. Cuando se expande un aneurisma de la aorta torácica descendente, puede producirse un cuadro doloroso que clásicamente se irradia hacia la espalda, pero no siempre. En las mediciones tomadas con imágenes de tomografía o resonancia magnética, la aorta ascendente normalmente tiene un diámetro inferior a 3,5 centímetros y la aorta descendente menos de 3 centímetros. El aneurisma de aorta torácica se define generalmente por un aumento del calibre persistente superior a 4 centímetros. Y en general los aneurismas de 5 a 6 centímetros muestran riesgo de rotura y deben tratarse quirúrgicamente. Los aneurismas pueden ser clasificados en dos tipos: los aneurismas verdaderos, que son los fusiformes o seculares, y el aneurisma falso, denominado también pseudoaneurisma. Un aneurisma verdadero está conformado por todas las capas de la pared vascular. En cambio, los aneurismas falsos no están formados por todas las capas. El diagnóstico. A pesar de que existen aneurismas de aorta torácica que no producen ningún tipo de anormalidad en una radiografía, hay ocasiones en las que estos sí pueden ser visualizados. Y los signos radiológicos que vamos a observar son ensanchamiento del mediastino, alargamiento del botón aórtico, desviación de la tráquea, y debido a la inespecificidad de los hallazgos, se sugiere siempre complementar con otro estudio imagenológico. Bueno, en estos casos son evidentes, podemos observar un evidente ensanchamiento del mediastino aquí a nivel superior. Estos son datos que en una radiografía nos pueden sugerir un aneurisma. Pero el diagnóstico, la
La angiografía por tomografía computarizada o por resonancia magnética se perfilan como los exámenes de elección, ya que permiten determinar con exactitud la anatomía de la aorta, sus ramas, además de valorar el tamaño del aneurisma. Otra patología importante, la disección aórtica. Si bien esto es una afección poco común, es potencialmente mortal. Se debe a la separación de las capas de la pared torácica, secundaria a un desgarro de la íntima, con posterior entrada de sangre entre las capas de la pared. Las disecciones aórticas se originan con mayor frecuencia en la aorta ascendente, que corresponde a la tipo A de Stanford, o pueden afectar únicamente a la aorta descendente. Clasificación tipo B de Stanford. Bueno, en relación a estas clasificaciones, existen estas dos clasificaciones, la clasificación de Beckey y la clasificación de Stanford, dependiendo dónde se localiza la disección o qué segmento de la aorta está afectado. Por ejemplo, en la clasificación de Beckey hay tres tipos. En la tipo 1 se afecta tanto la aorta ascendente como la descendente. En la tipo 2 se afecta solamente la aorta ascendente. En la tipo 3 se afecta la aorta descendente. Hay una subdivisión. La tipo A solamente se afecta la aorta descendente torácica y la tipo B sí atraviesa el diafragma. Y en la clasificación de Stanford, la tipo A nos indica que la disección afecta tanto a la aorta ascendente y la descendente, y la tipo B solamente a la aorta descendente. Las manifestaciones clínicas incluyen el dolor torácico intenso, hipotensión, síncope, simulan un infarto agudo de miocardio o una embolia pulmonar. Los factores de riesgo, la edad avanzada, sexo masculino, antecedentes de hipertensión arterial. El diagnóstico, bueno, se basa en la sospecha clínica, la triada, como dijimos, dolor torácico, ensanchamiento del mediastino en una radiografía, la variación en el pulso. Puede haber ausencia o disminución en una extremidad proximal. En relación a las imágenes diagnósticas, tanto en la resonancia magnética como en la tomografía, el diagnóstico de una disección aórtica radica en la identificación del colgajo de la íntima, que es esto, esta imagen radiolúcida. Ese es el colgajo que separa la luz verdadera de la luz falsa. La resonancia magnética y la tomografía con contraste han mostrado ser igual de sensibles y específicas para el diagnóstico de la disección aórtica, por lo que la modalidad de imagen empleada determinará en parte de la estabilidad hemodinámica del paciente y la disponibilidad de los recursos. La ecografía transesofágica también se utiliza para establecer el diagnóstico. Bueno, ya terminando, vamos a hablar brevemente sobre los otros métodos de imagen. La ecocardiografía. Esta es una técnica de imagen realizada con ultrasonido que permite valorar tanto la anatomía y la función cardíaca. La gran ventaja es que no utiliza radiación ni contraste iodado, por lo que puede repetirse tantas veces sea necesario e incluso en pacientes con insuficiencia renal en las que otros estudios son contraindicados. Puede realizarse a la cabecera del paciente, es una técnica altamente disponible, costo muy bajo, es la técnica de imagen más utilizada actualmente en el diagnóstico de enfermedades cardíacas. Existen dos métodos de aproximación, la transtorácica, que no es invasivo, dado que únicamente se aplica un transductor sobre la piel del paciente, y la transesofágica, en la cual se debe introducir al esófago una sonda que lleva un transductor en la punta, es semi-invasivo y requiere de preparación y sedación. El estudio ecocardiográfico estándar se realiza por 4 ventanas ecográficas. Es un estudio realizado por los cardiólogos. Estas son las ventanas: supraesternal, paraesternal, subcostal, apical. Utilizamos el ecocardiograma para valorar la anatomía, morfología del corazón, realizar una valoración funcional, valoramos sístole, diástole, flujos cardíacos y para el diagnóstico de enfermedad cardíaca. Las indicaciones para solicitar un ecocardiograma, muchos, varios, soplos, eh, procesos en los que se requiera recabar información anatómica, espesor, movilidad de las paredes, masas cardíacas. Tenemos enfermedades valvulares, masas, tumores intracavitarios, cortocircuitos intracavitarios, derrames pericárdicos, enfermedad de grandes vasos, disección o ruptura aórtica. Así que la ecocardiografía tiene muchas indicaciones para casi todas las patologías cardíacas. Y bueno, hablando un poquito de la ecografía transesofágica, ecocardiografía transesofágica,
La ventaja es que elimina las estructuras del tórax, la sonda penetra mucho más cerca de las cámaras cardíacas, por eso brinda imágenes de mucho mayor calidad. Complementa la información recogida a través del estudio obtenido por vía transtorácica y se indica a pacientes obesos, enfisematosos o aquellos que tienen heridas en el tórax, cual dificultaría un abordaje transtorácico. Otro estudio, la tomografía computada cardíaca o computarizada cardíaca. Muy importante el estudio, el corazón, como es un órgano en constante movimiento, con estructuras de pequeño tamaño, se constituyen un desafío para la evaluación de imágenes. Las dos características principales de la tomografía cardíaca que permiten hacerlo son su alta resolución espacial y temporal, con lo que se logra obtener imágenes con fino detalle anatómico, además de imágenes nítidas, a pesar del movimiento permanente del corazón. Las indicaciones. La tomografía cardíaca se emplea para evaluar las arterias coronarias, la presencia de masas cardíacas, patologías de la aorta, incluidas la disección aórtica, y enfermedades pericárdicas. La mayor indicación sigue siendo la detección y cuantificación de ateromatosis coronaria, para lo cual es necesario la administración de un contraste endovenoso y se realiza el estudio denominado angiografía coronaria por tomografía o angiotomografía coronaria. La angiografía coronaria por tomografía nos permite la evaluación del corazón y de las arterias coronarias con la tomografía computada. Esto se hace posible al sincronizar la obtención de las imágenes con el electrocardiograma del paciente. Y bueno, por último, la resonancia magnética cardíaca, ya lo dijimos desde el inicio, es el estudio gold estándar para valorar patología cardíaca. La resonancia magnética puede emplearse para obtener imágenes cardíacas anatómicas y funcionales mediante la combinación de una adquisición de imágenes rápidas y sincronizadas con el electrocardiograma. Es una técnica de imágenes establecida en la evaluación de miocardiopatías, diversas patologías cardíacas. Puede poner de manifiesto cicatrices secundarias a un infarto de miocardio, puede valorar la perfusión cardíaca, defectos anatómicos, masas o puede valorar la función valvular y de las cavidades cardíacas. También puede realizarse con o sin contraste intravenoso. Recordemos el contraste utilizado en resonancia magnética es el gadolíneo. La resonancia magnética resulta especialmente útil en niños como medio para evaluar cardiopatías congénitas cuando otros estudios como la ecocardiografía proporcionan información contradictoria o poco concluyente. Bien, muchas gracias por su atención. Terminamos nuestra teoría.